aclaradas esas dudas para que ya podamos continuar con el tema. Muy bien, sí, ya comenzamos. Por aquí están preguntando si ya comenzamos y ya comenzamos. Bien. Bueno, el tema que vamos a revisar el día de hoy, yo les comentaba inclusive también ayer que el tema que vamos a revisar hoy es específicamente, vamos a revisar las estrategias para la resolución de conflictos. Hoy ya vamos a entrar, digamos que en materia de, para conocer cuáles son estas estrategias y qué propuestas nos tiene este modelo de la educación para la paz, planteado desde los derechos humanos, de los métodos para resolución de conflictos, ¿sí? Alternativos. Bien. Bueno, pues les presento de manera rápida, igual que ayer, la agenda para hoy. Es la bienvenida, que ya la hicimos. Voy a plantear ahorita el objetivo. Después vamos a hacer esta parte que les comentaba de aclarar dudas sobre la sesión de ayer. Después voy a tener la exposición del desarrollo del tema. Vamos de nuevo a hacer la misma dinámica de ayer en el sentido de que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios para irlas resolviendo. Después vamos a ir con los avisos generales y también en esa parte voy a platicarles de qué va la tarea para esta sesión, y después vamos a hacer el cierre como el día de ayer, completando también una frase. Bien. Bueno, pues el objetivo del día de hoy es conocer la propuesta de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que se abrevian de la siguiente manera, como está entre paréntesis en la presentación: mecanismos de resolución alternativa de conflictos, para que se vayan familiarizando con las siglas también. Bien, y vamos entonces con las dudas. Fue muy interesante leerles en el chat y ver todos los comentarios, desde luego todas las preguntas que se hacían entre ustedes. Se nota que ya son una comunidad bastante comunicada y bastante familiarizada, digamos, y bueno, pues fue muy interesante para mí leerles en el chat. Algunas cosas que pude leer es que, a manera así como de conclusión, antes de empezar con lo de las dudas, es que la mayoría de ustedes planteaban la situación de que los conflictos son mayormente ustedes comentaban mucho en el chat, de comunicación. Hablan mucho sobre problemas en la comunicación entre tutoras y tutores y el equipo de facilitación, en fin, ¿no? También problemas de comunicación con los estudiantes en el sentido, por ejemplo, de las calificaciones o de las extensiones de tiempo para entrega de trabajos, en fin, pero sí me llamó mucho la atención que se centraba mayormente en esta situación de la comunicación, recordando un poco que ayer veíamos los tipos de conflicto, ¿no? Y bueno, ustedes lo clasificaban como problemas de comunicación. Bien, voy entonces a comentarles que sobre las dudas de la sesión de ayer me pareció importante, porque se repitió varias veces también durante el chat, me parece importante clarificar el término de conflicto estructural. Parece que no quedó como muy claro, y entonces lo voy a clarificar. Y también algunos ejemplos entre problema y conflicto que ustedes mismos y ustedes mismas mencionaron en el chat. Y bueno, encontré también un blog en internet muy interesante que clarificaba de manera muy puntual la diferencia entre problema y conflicto, ¿no? Porque sí tuvimos ayer como una intervención ahí más o menos importante acerca de esta duda. Bueno, sobre el conflicto estructural, me pareció muy importante que ustedes vean esta imagen. Este planteamiento es también de Johan Galtung, y Johan Galtung entonces nos presenta este triángulo que se llama el triángulo
de la violencia. Yo quisiera que visualizaran este triángulo como si fuera un iceberg. Y bueno, generalmente los icebergs podemos ver, o sea, visualmente, si nosotros fuéramos de paseo a estas zonas en donde son muy frías y donde podemos encontrar este tipo de naturaleza de los icebergs, podríamos ver como la parte que sale, ¿no? del mar hacia afuera. Pero en realidad, si pudiéramos bucear y entrar al mar, podríamos ver que la base de ese iceberg pues es muchísimo más grande que lo que se puede visualizar en la parte de arriba. A mí me gusta hacer esta referencia del iceberg porque aquí hay justo una línea que ustedes pueden ver entre lo que Galtung definió como la violencia visible y la violencia invisible. Estas descripciones de violencia visible y violencia invisible tienen que ver también con esa duda que había sobre el conflicto estructural. Por eso es que me pareció importante esta imagen y esta forma de explicarlo de Johan Galtung. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, en la parte de arriba de este triángulo, tenemos lo que es la violencia directa. La violencia directa, bueno, pues es como, ahorita hay otra imagen que la clarifica un poco mejor. Después, esto es como lo visible, ¿no? Y Galtung plantea que abajo del agua, si fuera un iceberg, tenemos lo que él llama o lo que él conceptualizó como violencia cultural y violencia estructural. Entonces voy a la siguiente lámina para que nos quede un poco más claro con estas imágenes y con estas frases. Entonces, la violencia directa tiene que ver pues con golpes, insultos, esta situación del condicionamiento económico, etcétera, etcétera, entre las personas, ¿no? De hecho, seguramente muchas y muchos de ustedes conocen los diferentes tipos de violencia, ¿no? La física, la psicológica, en fin, ¿no? Esta es como violencia, eso es a lo que llama Galtung la violencia directa. Y abajo de la línea, lo que es invisible, lo que no se ve, está lo que él llama como violencia cultural, que está en esta lámina, que son todas aquellas actitudes, ¿no? Que tienen que ver con la violencia y que están de alguna manera, por decirlo entre comillas, naturalizadas, ¿no? Actitudes naturalizadas. ¿No? Por ejemplo, frases, aquí nos menciona la lámina algunas frases, es normal, sola no vas a poder. Estas frases tienen que ver, por ejemplo, con la violencia de género, ¿no? o con la violencia hacia las mujeres. Por ahí ayer salía algún ejemplo que una de nuestras compañeras nos compartía sobre una mujer que vivió violencia de género. Y bueno, pues este tipo de actitudes, de lo que le pudo haber dicho, no sé, la autoridad o algún familiar, etcétera, etcétera, pues eso es a lo que se llama la violencia cultural, que tiene que ver directamente con, les decía, las actitudes, ¿no? Y después Galtung nos plantea la violencia estructural, en donde nos dice, bueno, la violencia estructural tiene que ver, por ejemplo, con el nulo o deficiente acceso a la justicia. Yo les decía ayer que la violencia estructural tenía que ver, por ejemplo, con la negación de necesidades, ¿no? Que tenía que ver con estas estructuras como la económica, como la institucional, como el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Galtung define a la violencia desde esa perspectiva y nos dice que tiene que ver con la negación o la deficiencia al acceso a la justicia o a las necesidades de las personas, ¿no? Y entonces voy a pasar a la siguiente lámina para que quede un poquito más claro. Aquí tenemos esta definición de violencia estructural, en donde nos dice que la violencia estructural son aquellas construcciones sociales que degradan o ejercen dominación sobre las personas a través de las instituciones, ¿sí? Entonces hablamos, como les decía, de estas estructuras mayores, ¿no? Esas grandes estructuras gubernamentales, institucionales, que
degradan o ejercen dominación, ¿no? Y a eso es a lo que se le llama violencia estructural. Y bueno, esto se traduce en necesidades que no se satisfacen, como por ejemplo la pobreza, la represión, la marginación, la discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues aquí hay algunas imágenes que tienen que ver con esta descripción o definición que Galtung nos ofrece acerca de la violencia estructural. Entonces, me quedo en esta diapositiva para hacer el enlace con la duda que existía sobre el conflicto estructural. Un conflicto estructural, entonces, tiene que ver directamente, por ejemplo, con este tipo de violencia, ¿no? Con este tipo de situación en la que una institución o algo que pertenece a la estructura, por ejemplo, de una nación o de una institución, está negando el acceso, ¿no? O está degradando o está cometiendo algún tipo de agravio sobre determinadas personas, ¿no? Entonces, ayer hablábamos también de esa situación, tuvimos inclusive la participación de una compañera en donde ella misma, con su comentario, hizo también como esta aclaración, ¿no? Que tiene que ver con eso. Entonces, les repito, para mí era importante vincular el concepto de Johan Galtung de violencia estructural para que entendiéramos también a qué nos referimos cuando hablamos de un conflicto estructural, ¿sí? Y entonces, ante un conflicto estructural, lo que se busca, pues, es justo como esto, ¿no? Como un cambio de los esquemas, de estas grandes estructuras o de las situaciones que particularmente están causando un agravio o están ejerciendo algún tipo de situación negativa sobre las personas, ¿no? Entonces, ante un conflicto estructural estaríamos esperando un cambio en ese sentido, un cambio en los esquemas, que era lo que ayer decíamos, ¿no? Un cambio de esquema, un cambio mucho más profundo que los otros tipos de conflictos que estuvimos revisando ayer, ¿no? Exacto. Miren aquí Ana María Vargas, que justo fue ayer quien si no mal recuerdo, nos hizo esta aclaración. Violencia estructural, por ejemplo, no acceso a la educación, no acceso a una vida digna, ¿no? Que de eso también hablan mucho la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos nos plantean todos estos derechos inherentes a los seres humanos como estas necesidades básicas, ¿no? Como la educación, la salud, y una vida digna para las personas, ¿no? Entonces, bueno, a eso nos referimos específicamente. Bien. Ahora voy a pasar entonces miren, estas definiciones de problema y conflicto las encontré en un blog y decidí tomarlas prestadas con su referencia, por supuesto, para que podamos entender con mayor claridad esto de la diferencia entre problema y conflicto. Leí mucho en el chat preguntas relativas a eso, ¿no? Y bueno, entre ustedes también se apoyaron ayer y se ayudaron a resolverlas, y eso pues es parte de este ejercicio y me pareció muy adecuado. Y bueno, en este blog nos plantean al problema como una situación que se da cuando hay una diferencia de ideas entre dos o más partes, ¿no? A diferencia del conflicto, las partes son conscientes de la necesidad y no se involucran más allá, y bueno, se busca una solución como muy inmediata, y de hecho lo comentaban también en el chat, ¿no? Tengo por aquí el apunte, inclusive, de alguien que lo ejemplificó de manera muy clara. Me parece que fue Diana Azucena, en donde ella inclusive escribió en el chat, ¿no? Un problema, por ejemplo, y nos decía también ayer Antonio, otro compañero, es no entrar a la plataforma, no tener internet, que no se pudo entregar el trabajo, en fin, ¿no? Algo que no es tan, digamos, como tan profundo o tan grave, ¿no? Una situación
digamos, como inmediata. Y ella dice, si no diéramos solución a ese problema, ¿no? Como por ejemplo por parte de aquí de la institución, entonces eso sí podría generar un conflicto, ¿no? Algo que ya se hiciera como más grande la situación y que creara una serie de circunstancias alrededor. Y luego preguntaban ustedes en el chat también si una cosa va primero y la otra cosa va después. Yo creo que van íntimamente relacionadas unas y otras. A mí me parece que cualquier problema efectivamente se puede convertir en un conflicto si no es atendido o resuelto en su debido tiempo, ¿no? Y desde luego hablaban ustedes también mucho en el chat acerca de la necesidad de utilizar una comunicación asertiva, una comunicación positiva, tanto con el equipo de facilitación como con los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta definición del blog nos dice que el conflicto es un estadio superior al problema y surge cuando las partes que mantienen una diferencia involucran inclusive sentimientos o emociones en la situación, ¿no? Ya hay situaciones de enojo, de frustración, y bueno, es por eso que puede llegar inclusive a una situación violenta, ¿no? Por ejemplo, algo que pudiera involucrar una situación de violencia verbal, por ejemplo, ¿no? Escrita o hablada. La comunicación se pierde o es muy pobre, ¿no? Esa es otra característica del conflicto que también lo comentábamos ayer, ¿no? Y bueno, aquí nos plantea la posibilidad de que el conflicto se resuelva pues a través de una tercera persona, que es justo lo que vamos a revisar hoy como uno de los mecanismos que nos proponen para resolver el conflicto de una manera alternativa, ¿no? Tenemos una imagen aquí que nos está diciendo de manera gráfica esta diferencia entre problema y conflicto, que me pareció también muy importante poderla añadir a la presentación para que ustedes la tengan, ¿no? Entonces ahí está el problema y está el conflicto y bueno, la posibilidad de que exista una mediación o una tercera persona para su resolución en el caso del conflicto. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que podamos añadir a esta primera parte de resolviendo las dudas de ayer, por favor, si gustan indicar o abrir su micrófono para poder participar. Gracias. ¿Quién dijo yo? Tengo a Azucena Leiva. Tienes abierto tu micrófono, Azucena. ¿Quieres participar? Azucena, ¿me escuchas? ¿Alguien quiere participar? María Fernanda Castrejón nos está diciendo en el chat que se escucha ruido, que probablemente haya alguien que tiene abierto su micrófono, además de nosotras que estamos aquí dirigiendo la sesión. Ah, ya lo apagaron. Ok, bueno, entonces, ¿alguien quisiera añadir algo a esto que estoy comentando sobre las dudas de ayer? Hola, Araceli, buenas tardes. Yo me gustaría... Hola, Daniela. Sí, te escuchamos. Ahorita que estaban comentando toda esta parte de violencia de género, bueno, a mí me recuerdan bastante más esos términos más de Johan Galtung, a todo lo que tiene que ver con la violencia invisible y cultural y demás, me recuerdan, bastante al violentómetro tan conocido, ¿no? Que es las violencias conocidas. Ajá. Y que ocasionan que las demás sean invisibilizadas, pero bueno, no voy a entrar en detalle en eso. Lo que yo quería más que nada comentar, y me trajo mucho de recuerdo esto que estabas comentando entre violencia estructural y conflicto estructural, que a lo mejor y pueden, a los que tengan toda duda, si no hayan expresado todavía, ayudarles a disiparla. Me recuerda mucho al caso de la niña que
que robaron y violaron en el Estado de México. Exacto. La de 11 años, ¿no? Entonces, me acordé mucho de eso porque bueno, ahí nada más estamos hablando de un problema de violencia de género, pero también hay una violencia estructural y un conflicto estructural, porque recuerdo que al momento en que leí el reportaje, la mamá comenta que lo primero que le dijeron los policías ahí en el MP, cuando fue a ver qué onda con su hija, es que pues a lo mejor se había escapado con el novio, ¿no? Sí, exacto. Digo, de 11 años que están diciendo, pues se subió la camioneta, ya la dejé ir para que no se mojara, le quité el teléfono para cuidarla, porque la violencia está alta aquí y no hay orden. Exacto. Y pues pasa esto, ¿no? Que es mucho el minimizar el problema, invisibilizar a las víctimas en cierto sentido, o no en cierto sentido, es lo que hacen, ¿no? Minimizar todo esto que tenga que ver alrededor y pues es como de, pues no hay problema, o sea, al rato regresa, se fue con el novio, se fue con las amigas, tiene problema en casa y se escapó, más que realmente actuar y ver sobre el problema y el conflicto en tal. Exacto, sí, Daniela. Me parece muy adecuado gracias por tu intervención, me parece muy adecuado tu ejemplo. Efectivamente, ahí podemos subrayar, aparte de todas las otras violencias que vivió la niña directamente, ¿no? Si estamos hablando de violencia directa, pues estamos hablando de la violación directa que sufrió la niña. Y desde luego el homicidio también, porque la matan, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación de violencia directa. La violencia cultural que nos plantea Galtung, voy a regresar un poco al triángulo. La violencia cultural, que son estas actitudes, es esto que le comentan los policías a la señora cuando llega a tratar de hacer una denuncia y le dicen, no señora, pues se fue con el novio. Este tipo de actitudes, ahí estamos hablando específicamente de violencia cultural. Y mira, tu ejemplo es riquísimo porque entonces nos da como luz sobre todo, sobre este esquema que estamos planteando, ¿no? Y la violencia estructural, pues es toda la institución, ¿no? En este caso de los servicios de policíacos, ¿no? Específicamente del Estado de México y también, ¿por qué no decirlo?, del Estado, ¿no? Ahí estamos hablando de que hay un nulo o deficiente acceso a la justicia, propiamente como lo dice la lámina, y estamos hablando de violencia estructural, ¿no? Y eso, desde luego, crea un conflicto también a este nivel, en donde el cambio tendría que ser, como decía, del esquema completo, ¿no? A pesar de que se supone que todas las instancias tienen que estar ya como muy sensibilizadas en relación a la temática de género y de la violencia de género, ¿no? Pero bueno, pues sí, me encanta tu ejemplo porque justo nos da como esa luz sobre estos tres elementos que nos plantea Johan Galtung, ¿no? Johan Galtung los plantea desde la teoría de conflictos. Les voy a convidar también el artículo de la teoría de conflictos de Galtung para que puedan ustedes también profundizar si así lo desean. Y bueno, no nada más plantea este esquema, plantea muchos otros más y habla de una manera muy, muy clara de todo lo que él teoriza y de lo que él conceptualiza. Ahora, les puse también, aprovecho para hacer el anuncio, en la plataforma, en la sección de notificaciones, hoy en la mañana me di a la tarea de ponerles la liga de una conferencia que dio Johan Galtung hace algunos años en Monterrey, y en donde él nos habla sobre la educación para la paz, pero también nos habla de este tipo de violencias, ¿no? Y bueno, creo que alguien más quiere participar. Por favor, si gustan abrir su micrófono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Violeta. Yo quería preguntar si adelante, por favor. En el caso de, aplicando la PREP en línea, el caso de un facilitador en donde hubo una situación con una alumna, cuestiones de comunicación en ellos, y sabemos que para todas las actividades tienen rúbricas, tanto para el foro, pero hay un rubro en donde le queda abierto al facilitador, que es el área de participación individual. Entonces, la alumna saca 95 en todo, excepto en la participación individual que le asigna el facilitador y le coloca 1.
Entonces, ¿esto puede ser considerado violencia estructural? No, Violeta, a mí me parece que ahí más bien nos quedaríamos como en un nivel de un conflicto o quizá habría que analizarlo más para saber si estamos hablando de un problema o de un conflicto. Cuando hablamos de una cuestión estructural, estamos hablando de algo más grande, ¿no? Por eso hablamos de instituciones, ¿sí? Específicamente de aquello, por ejemplo, en el ejemplo que nos acaba de dar nuestra anterior compañera del caso de la niña del Estado de México que violaron y mataron, la violencia estructural ahí está generada por la estructura, digamos, policíaca, por la institución policíaca que le comenta a la señora que la niña no está, que probablemente no esté, que no le haya pasado nada malo y que se fue con el novio, ¿sí? Y la violencia estructural tiene que ver con que la señora no pudo hacer su denuncia porque ellos evaden esa situación y no actúan de manera expedita en el caso y no siguen los procedimientos ni los protocolos, porque además existe un protocolo para la atención de la violencia de género que no siguen. Entonces, al no tener ella acceso a ese seguimiento oportuno y expedito de parte de la institución de policía, ahí sí estamos hablando de violencia estructural. Me parece que el ejemplo que tú estás planteando es una cuestión como más, ¿cómo lo podemos decir? Más específica, ¿no? Efectivamente, entre la relación de la facilitadora y el estudiante, ¿no? Ok, sí. Perfecto. Entonces, no sé si quedó clara esta parte de la aclaración de que no estamos hablando de violencia estructural, más bien estamos hablando ahí de un problema o de un conflicto específicamente, ¿sí? Ok, lo que pasa es que yo lo mencionaba por la cuestión del poder que de alguna manera se maneja. Sí, claro. Como institución, claro, ¿no? pero en este caso, Violeta, no sé si estás de acuerdo conmigo, el poder está ejercido quizás directamente, por eso es que el conflicto se genera específicamente entre la facilitadora y el estudiante o la estudiante, no de toda la estructura institucional, ¿sí? Gracias. De nada, Violeta. Bien. Miren, vamos a clarificar más ejemplos. De hecho, hay una parte de la sesión en la que sería importante, en la parte de las dudas o los comentarios, sería importante que ahí, en esa parte que va a ser un poquito más adelante, nos centremos justo como en el análisis de más profundo, si ustedes quieren, de los conflictos específicos a los que ustedes se enfrentan como tutoras y tutores de prepa en línea, ¿sí? Entonces, bueno, yo quisiera que ustedes, bueno, ya plantearon muchos problemas, inclusive en el chat, pero que vayan pensando, ¿no? En alguno que quieran como irlo planteando para irlo resolviendo a través de estos mecanismos que el día de hoy vamos a revisar. ¿Les parece bien? Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces vamos a entrar en materia ya de lo que nos compete la sesión del día de hoy y tiene que ver entonces con estos mecanismos de resolución alternativa de conflictos, ¿sí? Ahora, ¿qué son estos mecanismos? Estos mecanismos los vamos a describir ya a partir de este momento y primero que nada quiero plantearles que para que se resuelva un conflicto y para que esa resolución del conflicto sea positiva, porque vamos a recordar que el día de ayer hablábamos de la posibilidad de que los conflictos nos ayuden a construir algo productivo o algo positivo y no verlo de una manera negativa, sino más bien transformarlo a algún aprendizaje positivo. Entonces, para que esto sea así, hay que tomar en cuenta estos puntos que se plantean, ¿no? El primero es esta parte de aceptar el conflicto, también reconocer el derecho y la legitimidad de las partes que están involucradas en el conflicto. Eso es muy importante y lo vamos a ir revisando también en cada una de las propuestas que nos hace este planteamiento, este enfoque.
salvaguardar los intereses de ambas partes, que tiene que ver también con el reconocimiento de sus derechos y de su legitimidad, ¿no? Y también esta situación de iniciar un intercambio de mutua dependencia que incluya a los grupos implicados. Y esto lo vamos a dejar más claro al revisar cada una de las propuestas de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Y vamos a ir clarificando por qué es importante el intercambio y por qué es importante la inclusión, ¿no?, de todas las partes que están involucradas en los conflictos, ¿sí? Bueno, en esta parte, entonces, hay un grupo de autores que están mencionados en la lámina, Uri, Brett y Goldberg, que son de Harvard, en donde dicen, bueno, sí, la resolución alternativa de conflictos, bueno, en realidad la solución de conflictos puede analizarse o focalizarse desde dos perspectivas o sistemas, ¿no? Hay un sistema frustrante, que ellos le llaman así, y un sistema efectivo. Y bueno, aquí también lo voy a vincular con el aspecto jurídico. Recuerden que que esta metodología está también de alguna manera vinculada o sustentada por todo el aspecto jurídico, ¿sí? Entonces, bueno, en un sistema frustrante, dicen estos autores, lo que sucede con las partes que están involucradas en el conflicto es que están enfrentadas, ¿sí? Se enfrentan. A diferencia de un sistema efectivo, que ellos le llaman, o ellos lo nombran sistema efectivo, en donde existe esta característica particular que ya mencionábamos en la lámina anterior, de cuidar la relación de las personas involucradas tomando en cuenta sus derechos, ¿sí? Entonces, bueno, ellos hablan del sistema frustrante en donde hay un enfrentamiento versus sistema efectivo en donde hay un involucramiento de las partes y en donde se toma en cuenta sus derechos, ¿sí? Bien. Ahora, para ambos sistemas existen también dos mecanismos específicos dos mecanismos para resolver estos conflictos. Los mecanismos adversariales y los mecanismos no adversariales, ¿no? Y entonces estos autores también nos dicen, los adversariales, que voy a volver a meter lo del ámbito jurídico, un ejemplo de sistemas adversariales, pues son en sí los litigios, ¿no? La resolución de, pues a través de, digamos, de los sistemas de justicia, y un ejemplo de ellos es el arbitraje, ¿no? Esta palabra a mí me recuerda esta instancia que, por cierto, ya dejó de existir en una actualización que se hizo en la Ley Federal del Trabajo, que es esta instancia en donde las y los trabajadores podían asistir en una especie como de negociación, pero arbitrada, ¿no? Es decir, que alguien estuviera como dirigiendo esa reunión y poder llegar a una resolución. Más adelante voy a profundizar más sobre el concepto de arbitraje, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo que debe de quedar claro es que a lo que llaman ellos adversarial es a este tipo de mecanismo de resolución que puede ser el litigio o el arbitraje. Y ellos plantean, entonces, de lo que vamos a hablar hoy, de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, y ahí están palomeados estos mecanismos que vamos a revisar muy puntualmente el día de hoy, como es la negociación, la mediación, la conciliación. También proponen los procesos colaborativos y la construcción de consensos, ¿no? Vamos puntualmente a revisar los primeros tres, porque sobre todo, y centrarnos un poquito más en la mediación, porque es, digamos, como el mecanismo de resolución de conflicto que se utiliza más en el ámbito educativo. Inclusive existen ya manuales que están, de hecho, alguno de ellos incluido en la bibliografía que sustenta este taller, como posibilidad para resolver los conflictos, la mediación, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en estos primeros tres,
En el video que les compartí en la parte de las notificaciones en la plataforma, Johal Galtung también habla sobre los procesos colaborativos y la construcción de consensos, ¿no? Bueno, él también nos platica un poco sobre esos mecanismos. Bueno, ¿qué son los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, abreviados en la MRAC? Bueno, pues son procedimientos democráticos de civilidad a las que tienen acceso la ciudadanía para solucionar los conflictos por vías alternativas. Y seguramente ustedes ya van a ir recordando este nuevo modelo también jurídico que existe ya en toda la República, que hubo toda una transformación en donde están incluidos estos mecanismos, ¿no? El mecanismo de la negociación, la mediación, la conciliación. Y bueno, lo que plantean estos mecanismos alternativos es la igualdad entre las partes, lo vuelvo a repetir, la legitimidad de intereses entre las partes, la voluntad para negociar, eso es muy importante, y la posibilidad de mantener relaciones constructivas entre sí, ¿no? Todos estos puntos y estas características, quisiera que ustedes las vayan de alguna manera, pues pensando en los planteamientos de los conflictos a los que ustedes se enfrentan en su labor como tutoras y tutores, ¿sí? Ahora, estos mecanismos de resolución alternativa de conflictos se han identificado también como una cuestión cultural en todo el mundo, o sea, ya es algo que se utiliza, es una metodología utilizada en todo el mundo y en diferentes ámbitos, no nada más en la impartición de justicia, sino también, yo les decía, en el ámbito educativo, por ejemplo, pues también se utilizan ya bastante y son muy útiles, ¿no? Y desde luego, volviéndolo a enlazar con la propuesta de la educación para la paz, ¿no? En la que podemos englobar nuestra labor como tutoras, como tutores y como comunidad educativa, ¿no? Bueno, y vamos comenzando entonces ya propiamente con los mecanismos y cuáles son las propuestas específicas. Y tenemos como primer planteamiento la negociación se da a partir de un proceso de comunicación efectiva. Ustedes ayer hablaron durante todo el chat acerca de la comunicación, de los problemas de comunicación y de la necesidad de que la comunicación sea asertiva, y si es asertiva, entonces es efectiva entre las partes, y en donde se busca entonces una modificación de las demandas de las partes involucradas en el conflicto, y son estas mismas partes las que llegan a un acuerdo, ¿no? Una de las características puntuales de la negociación es que las partes por sí, o sea, quienes están involucrados en el conflicto, llegan a un acuerdo por sí mismos, digamos, que no hay necesidad propiamente de la intervención de ninguna tercera parte o de ninguna tercera persona. Si hablamos de dos personas o hablamos de dos grupos o hablamos de las partes que están involucradas en el conflicto, ¿sí? Entonces, esto sí quiero que quede como muy claro, porque vamos a ir viendo las diferencias entre cada una de los mecanismos, y bueno, esas mismas diferencias, ustedes mismos se van a ir dando cuenta, también hacen que el tratamiento que se le da al conflicto sea menos profundo o más profundo, dependiendo pues digamos, como el tamaño del conflicto, ¿no?, al que estamos enfrentando. Y por eso es que nos dice que este mecanismo se puede utilizar en situaciones de conflicto en una etapa muy temprana o después de la etapa de crisis. Recordemos un poquito ayer la gráfica que veíamos acerca de cuáles eran cómo iba, digamos, caminando un conflicto, ¿no?, en una línea de tiempo, y hay un momento en que el conflicto sube al tope a una crisis, y yo les decía, inclusive en la crisis puede llegar a haber alguna situación de violencia, ¿no? Entonces la negociación se plantea
en una etapa muy temprana o bien después de una etapa de crisis, ¿no? De una etapa muy, muy fuerte, digamos. Y bueno, nos plantean como parte de la metodología de este mecanismo, nos plantean 3 elementos, ¿no? El contenido, en el que podríamos preguntar cuál es la materia de la negociación, ¿no? Ese es el contenido del conflicto, y lo podemos responder a través de esta pregunta, ¿cuál es la materia de la negociación? Después tenemos al procedimiento, como otro de los elementos de la negociación, en donde podríamos preguntar cómo se aborda el contenido, ¿no? O sea, cómo se aborda todo lo que tiene que ver con la negociación, y nos dicen inclusive que el procedimiento es la parte más importante, y es por ello como que lo separaron de esta imagen de pastel, porque el procedimiento en el mecanismo de negociación es sumamente importante que esté muy bien elaborado para que sea exitosa la negociación. Y un tercer elemento de la negociación son las relaciones, y bueno, las relaciones son las que tienen que ver las personas involucradas en el conflicto, ¿no? Y es importante como ese análisis de relaciones para poder plantear este procedimiento y poder que la negociación sea exitosa, ¿sí? Bueno, además tenemos etapas para la negociación. Nos plantean como parte de la metodología de este mecanismo, etapas para negociar, ¿no? Entonces hay una etapa de preparación que tiene que ver con el procedimiento, y que es muy importante que la preparación sea muy, muy puntual y muy, muy adecuada para que sea exitoso este mecanismo. Después está la parte de la interacción, y que es en sí ya la negociación entre las partes, ¿no? Y el cierre, en donde ya las partes llegan a un acuerdo determinado, ¿no? A un acuerdo que pensaríamos que es exitoso, ¿sí? O positivo. Bien, esta es la negociación. Ahora vamos a revisar la mediación, y bueno, yo ahí puse entre paréntesis que la mediación, como les comentaba, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos muy utilizado en el ámbito escolar. Si ustedes buscan, hay mucha bibliografía alrededor de esta situación. E inclusive ustedes, yo les comentaba ayer, en el foro de presentación, la mayor parte de ustedes habla de la mediación. Ustedes mismas y ustedes mismos se describen como mediadores entre el equipo de facilitación y los estudiantes, ¿no? La mayor parte de ustedes se autonombran mediadores, ¿no? Entonces, bueno, pues justo a esto nos referimos, ¿no? La mediación se lleva a cabo, aquí sí entra una tercera persona, entra un agente externo e imparcial, que lo que principalmente va a hacer va a guiar a las partes a través de un proceso estructurado, identificando desde luego sus intereses para resolver las diferencias y alcanzar un acuerdo, ¿no? Es importante mencionar que la negociación es parte de la mediación, ¿no? O sea, de alguna manera la mediación también involucra en algún momento la negociación, ¿no? Bueno, pasos a seguir por la parte mediadora. Aquí también hay un debate muy importante, porque a nivel, digamos, de la realidad, ¿no? En los ámbitos jurídicos y no jurídicos, en donde se busca que los mediadores o que las mediadoras estén como muy bien preparados, ¿no? Para poder mediar. O sea, tienen que tener conocimientos de comunicación asertiva y otro tipo de, digamos, de habilidades para que puedan llevar a buen término o que puedan guiar a buen término este tipo de mecanismo, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna vez? Bueno, entonces vamos a continuar con los pasos. Nos plantean algunos pasos a seguir por la parte mediadora, y esta es la preparación de los mediadores, ¿no? También hay una fase de preparación en donde deben de tener
conocimiento profundo del conflicto y de lo que desean las dos partes, ¿no? De resolver. Hay una declaración inicial, entonces ahí sí el mediador o la mediadora tiene un papel, digamos, importante, ¿no? Imagínense ustedes, vamos a hacerlo visualmente de manera muy sencilla, dos personas sentadas de frente y una persona en medio de ellas, como la mediadora, ¿no? Si existiera esta posibilidad inclusive de presencia física, ¿no? Entonces, la persona que está fungiendo como mediadora tiene que tener esta preparación, ¿no? Sobre el conocimiento del conflicto y desde luego, pues todas aquellas herramientas que pueda utilizar para ir para ir guiando esta situación de conflicto a un buen fin. Entonces hay una declaración inicial, después las partes del conflicto se comprometen en el proceso. Es importante que la parte mediadora convoque a las partes a comprometerse en el proceso, ¿no? Y a resolver mediante una comunicación asertiva, a resolver cualquier tipo de situación que pudiera evitar que llegue a un buen fin el conflicto, ¿no? Hay una identificación de los temas y se establece una agenda. Esto también lo hace la parte mediadora. Establece una agenda, ¿no? de puntual de cómo se va a ir llevando la resolución, ¿no? Cómo se va a alcanzar esa resolución. Hay un intercambio y una generación de acciones, ¿no? Ya sea si es necesario de tipo verbal o directamente en algún tipo de acción, ¿no? Y por eso les decía que la negociación también formaba parte, ¿no? De alguna manera de la mediación. Hay una construcción de alternativas y la parte mediadora entonces finaliza el acuerdo entre las dos partes. Y desde luego también lleva a cabo un seguimiento y un monitoreo de la situación para verificar que de alguna manera pues se resuelva el conflicto y llegue a un buen fin, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que nos propone este mecanismo de mediación. Bien. En el caso de la conciliación, también hay la intervención de una tercera parte, de una persona externa, pero el papel de la persona que concilia cambia un poco, se diferencia un poco de la persona en el caso del mecanismo de la mediación, ¿no? En el caso de la conciliación, lo que se pretende es resolver un conflicto donde las partes son apoyadas por esta persona externa que yo mencionaba, que se nombra conciliador o conciliadora, y quien actúa con el conocimiento de las partes y también por mandato de la ley, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver algunas características de la diferenciación entre la persona que concilia y la persona mediadora, ¿no? Hay unas fases de la conciliación que son importantes revisarlas, ¿no? Hay una fase inicial. Después hay la fase de intercambio de historias. Después vemos en la gráfica la fase de la situación del conflicto. Después la fase de soluciones, ¿no? Y ya la fase de acuerdos. Bueno, y también aquí hacemos una anotación específica de la persona que concilia. Tiene que proponer, la persona que concilia es la que propone la solución a las partes, ¿no? Y debe de tener un perfil muy específico y ser una persona calificada para poder fungir como una persona conciliadora, ¿no? O sea, como en el papel de conciliador o conciliadora. Entonces, y desde luego también está la característica del respeto de los parámetros o de la normativa, ¿no? Y la persona debe ser también imparcial, ¿no? Entre las partes del conflicto, ¿no? Bien. Y antes de llegar a la pregunta, sí quiero hacer una distinción especial para que quede muy claro
la distinción entre la mediación y la conciliación. Entonces decíamos que la mediación, el papel del mediador es únicamente quien guía el proceso, ¿sí? Y en el caso de la conciliación, el conciliador propone la solución, además de, digamos, de llevar un ordenamiento digamos, podemos decir, de esa reunión, ¿no? O al enfrentarse las partes involucradas en un conflicto, ¿no? Y por eso la gráfica también esta gráfica esta imagen que está muy bonita, nos dice, ¿no? Cómo va, si ustedes se fijan, es una flecha que va de lo menor a lo mayor, ¿no? Porque lleva un proceso específico y la persona conciliadora, además de tener estos conocimientos del conflicto y de ser una persona calificada, de conocer los parámetros, la normativa, bueno, es la que propone la solución para llegar a un acuerdo específico, ¿no? Y en el caso de la mediación, repito, solamente el mediador guía el proceso y las personas mismas son las que llegan al acuerdo, ¿no? O sea, el mediador no propone la solución, el mediador solamente, por decirlo de alguna forma, acompaña y guía para que se llegue a la resolución del conflicto, ¿sí? Bien. Déjenme ver si tengo alguna otra cosa que comentarles, o bueno, si no, ya en la sección de comentarios y preguntas, voy haciendo algunas otras aclaraciones, ¿sí? ¿Cómo vamos de tiempos? Son casi las 7 de la noche. Bien, vamos bien en tiempo. Bien. Entonces, terminando esta parte de mi intervención con la exposición de estos mecanismos de resolución alternativa, me gustaría entonces primero que ustedes pudieran hacer comentarios o desde luego que puedan plantear sus dudas acerca de este tema específico, ¿no? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, doctora Sara. Sí, adelante. Soy Isabel Ramírez de Guadalajara. Sí, Isabel. Bueno, le comento que no he podido ver la presentación desde ayer, algo pasará aquí, pero por ejemplo, ahorita que mencionaste a Johan Galtung en el Triángulo de la Violencia, pues rápidamente lo busqué en la red y me estoy ayudando con los datos que das. Ay, pues, muchas gracias. ¿Verdad? Con otras, con la misma información que encuentro en la red. Bueno, lo que a mí me queda claro, de momento, es que ayer me quedó claro que primero hay que identificar con claridad cuál es el conflicto, ¿no? Sin telarañas, ¿no? Y ahora, aparte de la violencia directa, indirecta, etcétera, que está muy clara la explicación tuya. Los mecanismos de resolución de conflictos son aceptar el conflicto y reconocer el derecho ajeno, pues. Es decir, yo aquí considero que inclusive a nivel personal, no nomás aquí de la prepa, de lo que nos puede aportar para nuestra práctica como tutores, es primero que nada es el respeto a los demás. Es decir, hasta en mi ámbito personal, digo, familiar, de amigos, de trabajo, etcétera, todo lo que, casi todos los conflictos que surgen, se pueden arreglar en un 50%, bueno, es un decir, ¿no? Es una afirmación así, al azar, respetando el derecho de los demás, sabiendo que no va a estar de acuerdo conmigo y sabiendo y reconociendo que este derecho, que él tiene, que esa otra persona tiene el derecho a pensar diferente a mí. Exacto. Y no es mi enemiga, ¿no? Exacto, sí. Y si yo no pierdo de vista que lo que me importa es la solución, pues parte de esa solución es precisamente ejercer este respeto. Ese es mi comentario. Gracias, Isabel. Sí, muchas gracias por tu aportación. Pues efectivamente, miren, si estamos hablando de un modelo planteado desde la educación para la paz, planteado desde toda la teoría de los derechos humanos, desarrollado por diferentes
por diferentes personas. Justo estamos hablando también de conceptos que están empezando a comentarse desde ayer, como el de empatía. Como tú estás hablando ahorita específicamente del concepto de la tolerancia, y la tolerancia no vista como aguantar al otro porque lo tengo que hacer, sino tú misma lo planteaste de una manera muy, muy, muy clara. Tolerancia se refiere a aceptar a la otra persona, aceptar el pensamiento de la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que estos son conceptos, efectivamente, Isabel, gracias, muy básicos, que también tienen que formar parte, como digamos, del bagaje de herramientas que ustedes tienen que ir, digamos, como visualmente, como juntarlo en una caja de herramientas, ¿no? Porque ustedes lo necesitan, y de seguro estoy segura que ya lo utilizan, porque todos sus comentarios en el foro de presentación, todas y todos se mencionan como mediadores y mencionan muchas de estas cosas, la empatía, la tolerancia, la comunicación asertiva, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, pues muy adecuado tu comentario, y tiene que ver justo con todo esto que estamos hablando. Gracias, Isabel. Entonces, ¿quién más quiere, por favor, comentar o preguntar algo con respecto a lo que estamos ahorita terminando de ver? Hola, buenas tardes, soy Ana María. Hola, Ana María. No sé si me permitas platicar mi caso, que desde ayer me quedé con ganas. Sí. Adelante, creo que es un buen momento. Inclusive los iba a invitar a que expusiéramos algunos casos, ¿no? Nada más, sí les pido que tratemos de ser como muy, muy concretos, ¿no? Y no alargarnos mucho a lo mejor en la historia, sino un planteamiento muy concreto para que tengamos oportunidad de que varias compañeras y compañeros participen. Sí, Ana María, adelante. Voy a tratar de resumir. Sí, gracias. La semana pasada una alumna me escribe desde Cuba que no ha podido ingresar porque tiene problemas, pues allí obviamente por internet. Yo registro esa situación, pero no le respondo. Entonces ella llega el día lunes y me pone un mensaje, lo entiendo, lo siento yo como muy molesta, de que por qué no le había yo respondido, que no le había yo calificado, y que esperaba inmediatamente la respuesta, que me iba a reportar con la SAC, que en la evaluación que nos hacemos a los tutores me iba a calificar muy mal, y estaba molesta, ¿no? Sí. Yo le expliqué, que incluso mandó sus trabajos, todavía alcanzó, porque era domingo, a entregar sus trabajos. Entonces el lunes recibo ese mensaje y le contesto que bueno, una de las funciones de los tutores no es calificar, sino la facilitadora, que le agradecía de sus trabajos y que pues estábamos al pendiente. No le había yo respondido porque yo me quedé con la idea que en Cuba no tenía internet, pero eso no quería decir que no hubiera atendido el caso. Sí. Lo sabía la SAC y lo sabía la facilitadora. Sí, claro. Y, bueno, hasta ahí no le vi problema porque la niña había entregado muy bien, pero sentía yo como que los ataques, ¿no? O sea, de entrada era, la voy a reportar, no quiero hablar con usted. Hoy me escribe, por ejemplo, me dice que ya no le escriba yo más. Sí. Es lo que comenté ayer, ¿no? ¿Qué haces? Como cuando no te da oportunidad de responder, ¿no? De todos modos, yo le dije que habíamos atendido el caso, que no se preocupara y que todo estaba en orden, ¿no? Y hoy me sigue escribiendo que por favor tenga cuidado con su nombre, que no se escribe con H, y me escribe, entiendo que tenga innumerables e importantes y estresantes cosas que hacer, así son los adultos, pero es importante que sepa cómo escribir su nombre. Ya discúlpame, tomaré más cuidado al escribir tu nombre. Y bueno, en eso vamos, ¿no? Está enterado SAC, está enterado responsable de generación, y pues yo sigo escribiendo y haciendo mis funciones. Sí, crea un poquito de impotencia en el sentido de que ya no me escriba, ¿para qué me escribe? Y viéndolo desde afuera y analizando todos los mensajes, su molestia es que no respondí en el momento que ella me dijo, regreso al 1 de julio, ¿no?
Pues Ajá, aquí ajá. veo un conflicto de comunicación, primeramente, Exactamente, sí. aunque le decía, ¿no? Si no te escribí, yo me quedé con la idea que no tienes internet, pero no quiere decir que no atendí el caso. Ajá, Dos, uno de derechos, ¿no? En el sentido que me dice, pues la voy a reportar, la voy a calificar mal. Ahí es ajá, donde es el uso de poder, ¿no? Son unas de las causas. ajá. Y pues de intereses, obviamente, porque pues sí me imagino y eso me agrada, que está muy interesada en entregar bien sus actividades. De hecho, las entregó a tiempo el domingo, tiene el 100%, la felicité. Y estoy en esta parte, ¿no? Pero, Sí, por ejemplo, de repente acudo, y espero que no se me tome aquí mal el caso, sí, acudí a las dos partes, SAC y responsable de generación. sí, sí, Y sí. hablando aquí de los mediadores y conciliadores. Ajá. El SAC me dice, ¿qué te dijo responsable de generación? Y responsable de generación me dice, ¿qué te dice SAC? ¿No? De repente SAC me dice, pues dale la extensión si no entregó. Ajá. Bueno, esa estrategia ya la hice, pedí disculpas y pues hasta ahí vamos, ¿no? Ok, Ana María. Bien, ¿y tú sí identificas entonces un conflicto o se queda en el nivel de problema? Porque sí hay una molestia por parte de la estudiante, pero tengo todavía como mis serias dudas en relación a que se pudiera colocar en el lugar de un conflicto, ¿no? Pues analizando mis apuntes, esto Ajá, implica emociones, ¿no? sí, Tanto de las dos partes, yo sí sentí el primer mensaje como que un poquito agresivo. De hecho, sí, le pongo, te pido nos conduzcamos con cortesía, ok, como en Prepa en Línea hemos aprendido. ok, Ella me responde, nunca he usado palabras altisonantes, ¿no? ok, Entonces, a veces ese problema de comunicación que no necesariamente sí, tienes que decir groserías o la sí, interpretación, ¿no? Yo de sí, entrada, porque de hecho, revisando el caso por fuera, la niña entregó a tiempo, va bien, claro, no hubo claro, ningún problema, todos estábamos enterados del caso, incluso ok. íbamos a dar la extensión, o sea, no había necesidad de también estoy en duda si es problema o conflicto. Ok, pero fíjate, Ana María, yo estoy observando algo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, y desde luego quiero también dejarlo como colgado en un ganchito, y no por mala onda, sino porque mañana hay una parte de la sesión en donde vamos a plantear de alguna manera, inclusive ustedes van a tener como una tarea de plantearlo por escrito, ¿no? Para que continuemos un poco con este análisis. Pero yo lo que observo aquí, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que es algo que me parece que sucede mucho en la cuestión virtual, en la cuestión en línea, que es la cuestión esta de cómo interpretamos los mensajes, ¿no? De unos y otros, unas y otras. Y para ello, bueno, lo dejo también colgado en un ganchito, porque la semana que viene, justo, el taller que ustedes o el tema que van a revisar dentro del taller de resolución de conflictos tiene que ver con la comunicación y específicamente la comunicación involucrada con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y de cómo interpretamos. Hubiera sido a lo mejor, no sé, se me ocurre, esto es una cuestión completamente personal, y me voy a atrever a comentártela. Hubiera sido a lo mejor asertivo o positivo preguntarle a la chica cómo se sentía o preguntarle directamente, bueno, que tú estás detectando molestia y si ella estaba molesta, ¿no? A lo mejor la chica se hubiera atrevido a decirte, sí, estoy molesta por tal, y entonces ahí abrimos un canal, digamos, más ancho de comunicación y hay más claridad en lo que una y otra está sintiendo, porque tú también a lo mejor hubieras tenido oportunidad de expresar lo que estabas pensando al leer su mensaje, ¿no? Y a mí me pasa, no sé si a ustedes, seguramente sí, sobre todo en estos mensajes de WhatsApp, que a veces estás platicando con alguien y sientes que una contestación le metes ahí
¿cómo le interpretación. podemos decir? Una interpretación ya inclusive mezclada con emoción, y luego ya cuando tienes contacto con esa persona y le preguntas o le dices o le reclamas o te peleas, te dice, no, pero nada que ver, ¿no? O sea, lo que pasa es que iba en el metro y te contesté con un solo dedo y eso fue lo que te pude decir. No sé, se me ocurre, ¿no? Ana María, pero me parece muy, muy adecuado el ejemplo que tú das, y me gustaría, no sé si tú quisieras, que para la tarea que vamos a pedirles que realicen a partir del día de hoy, habiendo ya revisado estos temas, que pudieras tú misma plantear como la solución, ¿no? Y a lo mejor que plantearas, porque se les va a pedir que de alguna manera utilicen estos mecanismos alternativos para la solución. ¿Les parece bien? Ok, muchas gracias. De nada, Ana María. Ahora, antes de que tenga otra intervención, estoy viendo mucho en el chat la pregunta que muchas de ustedes y muchos de ustedes están preguntando, bueno, y entonces nuestro papel, ¿qué onda? ¿No? Nuestra función ¿es de mediación o es de conciliación? Y entonces, yo creo que la respuesta va en el sentido de el tipo de conflicto. Por eso hablábamos ayer de la importancia de hacer un análisis muy, digamos, muy efectivo del conflicto, y por eso es que revisamos también como estas clasificaciones y todas estas características que pueden generar un conflicto, para saber si entonces vamos a fungir como mediador nada más, o nos tenemos que ir a algo más profundo en el caso de la conciliación. Y por eso es importante identificar el conflicto y analizarlo y diagnosticarlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, ante la pregunta de si son ustedes una cosa u otra, pues la respuesta está puesta en el sentido del conflicto, ¿no? Me parece que ahí estaría la respuesta, y es por eso que de alguna manera la institución se está abocando a darles a ustedes estas herramientas para que puedan, digamos, tener más idea de cómo solucionar estos conflictos a los que ustedes se están enfrentando, ¿no? Y sí, bueno, también estoy viendo comentarios en el chat en donde ustedes mismas y ustedes mismos están contestando en relación a que yo decía, el mediador o la mediadora es solamente una guía o un acompañante que facilita, y hasta lo mencionaron en algún comentario, facilita la negociación, pero sí se involucra de alguna manera con ambas partes. Pero en la cuestión de la conciliación, bueno, pues ahí tenemos una intervención más puntual, porque el conciliador o la conciliadora inclusive determina qué es lo que se va a hacer, ¿sí? O sea, ahí ya entra como una cuestión más que tiene que ver con algo más reglamentado, ¿no? O algo más específico, ¿sí? Bien, ¿algún otro comentario? O comentario, pregunta o reclamación también se podría, ¿por qué no? Están ustedes platicando en el chat y estoy más o menos leyendo lo que están diciendo, y bueno, están puntualizando también esta parte de la mediación y la conciliación. Yo les decía que en el ámbito educativo se utiliza más el recurso de la mediación, ¿no? Y bueno, hay dentro de la bibliografía hay un texto que yo les puse, bueno, que yo les propuse más bien, que es el de la Universidad Internacional de Valencia, de Gabarda, es el autor, en donde inclusive lo que nos propone son dinámicas de resolución de conflictos en el aula, ¿no? Y hablan de la mediación. Entonces, pues si gustan también revisarlo para que de manera más puntual quede más claro esta parte, ¿no? Yo quiero participar. Así, adelante. ¿Quién es? Buenas tardes, soy Patricia Valdés Pirc. Sí, Patricia. Quiero compartir en relación con algo que me pasó bueno, no sé si se pueda, en un trabajo que hice presencial siendo tutora. Ajá, sí. Como nada más para ver si me puedes apoyar en qué sería mediación y qué sería conciliación. Lo cuento rapidísimo. Sí, por favor. Yo trabajo en la Universidad de La Salle Bajío, en León, Guanajuato. Sí. Y aquí tenemos un porcentaje alto de chicos foráneos.
ellos rentan departamentos y viven como se llama ahora roomies. Ajá, sí. Y resulta que entonces yo empecé a descubrir que una chica, conforme pasaba el semestre, de haber llegado como muy contenta, empezó a sentirse, bueno, llegaba como muy triste hasta que empecé a hablar con ella. Ajá. Y me contó que estaba preocupada porque en el departamento donde vivía se habían puesto de acuerdo 4 chicas para todas las actividades que tenían que hacer, ¿no? Y una de ellas era, se turnaban para ir a tirar la basura, y de las 4... había una que siempre se hacía guaje y que entonces pues no la tiraba, y entonces las otras 3 empezaron a sentirse incómodas, entre ellas esta chica. Dice que lo hablaron, yo me enteré hasta mucho después, lo hablaron y siguió esta situación de que cuando le tocaba tirar la basura no la tiraba, y era así como... pues como que no quería tener limpio el departamento ni nada, hasta que entonces decidieron no hablarle en todo el tiempo que estaban ellas ahí. La presión fue tanta que la niña que no tiraba la basura acabó abandonando el departamento y cambiándose. Ok. Cuando esta chica me lo dijo, ella ya se estaba sintiendo culpable porque se había ido su amiga. Sí. Y comentaba no haber sabido qué hacer. Entonces, bueno, no me tocó resolverlo, incluso la chica se trató de localizar, se dio hasta de baja, se regresó a su ciudad, porque creo que fue demasiado fuerte para ella, pues, estar de foránea y no recibir el apoyo de sus compañeras. Pero a mí, ahorita estaba yo pensando en esa situación, en cuanto a, sería entonces, por ejemplo, si yo lo hubiera sabido antes, como ser mediadora, y si yo ya lo hubiera sabido cuando justo estaba cambiándose de departamento, ¿sería ya conciliar? Pues es que yo no sé si, Patricia, no sé si tú, o sea, es una pregunta que te estoy haciendo, no sé si tú tendrías en ese caso, digamos, como la facultad de poder hacer una intervención a nivel de conciliación, porque recordemos que la conciliación, el conciliador, bueno, la conciliadora en este caso, si hubieras tú tenido ese papel, tú tendrías que plantear la solución, ¿me explicó? Entonces, no sé si eso te tocaría, porque bueno, porque es un problema, digamos, fuera del ámbito de la cuestión escolar, ¿me explicó? Sí. O sea, si estuvieras planteando un problema específico de la cuestión escolar, como esto que plantean ustedes de la entrega, de las fechas de entrega, o de los problemas que hay con los facilitadoras, etcétera, etcétera, a lo mejor sí podrías tú fungir como conciliadora, porque tú determinas la solución. Ahora, yo recuerdo que ayer ustedes decían que tienen como mismo, no hay un nivel jerárquico, digamos, entre tutoras y tutores y equipo de facilitación. En realidad trabajan idealmente hombro con hombro, y hablábamos de la colaboración, ¿no? Como importante para poder alcanzar, digamos, metas positivas en la resolución de conflictos. Entonces, no sé si a ti te tocaría, en todo caso, hablábamos ayer también de que se tiene que analizar una cuestión, se me fue la idea ahorita, pues, pero tendrías que analizar si tú puedes entrar hasta allá, ¿me explicó? En la cuestión personal de la estudiante, ¿no? Y me parece interesante, porque sé que ustedes están involucrados con su estudiantado, pero no sé, yo ayer se los decía y se los repito, no sé hasta qué punto ustedes pueden intervenir en esas situaciones, ¿no? ¿Sí? Y bueno, a mí sí me tocaba como tutora, pues, descubrir todo. Siguen siendo parecidas las consignas en relación con la no deserción y toda esta apuesta de desarrollo emocional, sí. Y todo eso. Claro. Y la verdad es que ahorita que estoy en este curso, pues, me da pena, pero sí me alegra no haber tenido que tomar yo ninguna de las, exacto, de las decisiones. Sí, exacto, entonces uno tiene que saber también hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puede, o hasta dónde puedes sugerir nada más, o hacer una especie de consejería nada más, a nivel de consejería, pero no te toca a ti la resolución. ¿Sí? Te agradezco. Gracias, Patricia. Miren,
Hugo Iván está pidiendo la palabra y yo les pido por favor que nos enfoquemos específicamente, digo, yo sé que todos los problemas tienen que ver de alguna manera, ¿no? Con el contexto, con la tarea que nos lleva como tutoras y tutores, pero vamos a plantear más ejemplos específicos de los que nos enfrentamos en la prepa en línea, por favor. Sí, adelante, Hugo. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Hugo, soy de acá de Querétaro. Bueno, yo aquí estoy viendo en los apuntes que también estoy tomando y conforme a lo que voy escuchando, pues prácticamente de una manera general se puede decir que los tutores en prepa en línea somos mediadores, ¿no? Y sobre todo porque trabajamos siempre en equipo con el SAC, con el facilitador, con los alumnos, con control escolar, ¿no? También aquí en los pasos, es como un comentario, no es reclamo, es como una sugerencia, pensando en una ruta de mejora, ¿no? Aquí, en los pasos, estoy viendo que hay algo que se llama intercambio de acciones, ¿no? Yo me doy cuenta, o en todo ese tiempo, yo me di cuenta que a veces los tutores, pues sí somos mediadores, pero muchas veces no llegamos a una como resolución de, no sé si son conflictos, digamos problemas, ¿no? Porque, si el facilitador evalúa sin apegarse a la rúbrica, a veces le decíamos al SAC, y luego el SAC a lo mejor no actuaba de inmediato, ¿no? O sea, no había una acción concreta, o no hacía sesiones y tampoco intervenía el SAC, no había una acción concreta, ¿no? O a lo mejor no dependía tanto de control escolar, o no lo sé, pero o el alumno pedía una constancia y pasaba mucho tiempo, ¿no? Y no se resolvía. Entonces, bueno, yo, también es cierto para ajustarlo y enfocarlo en prepa niña. Si bien nosotros como tutores somos mediadores y dependemos de ese trabajo en equipo, donde la comunicación es tan importante, habría o hace falta a lo mejor definir un poquito más esas acciones o tiempos en donde se puede encontrar una respuesta a esos problemitas, ¿no? Por ejemplo, que el facilitador no hace o bien su trabajo, o el SAC no interviene, o sea, no nada más ser mediadores por mediar, sino que se llegue o cómo encontrar la solución, ¿verdad? Ok, acuérdense, perdón Hugo que te interrumpa, acuérdense que en el papel de mediador, ustedes no son quienes plantean la solución, en todo caso guían, ¿no? Guían, digamos, el proceso para que ambas partes puedan llegar a una resolución por ellas mismas, ¿sí? Ustedes en todo caso, si tienen claridad, si tienen más claridad, bueno, se supone que si hacen este análisis del conflicto, tendrán más claridad para poder en todo caso explicarlo a ambas partes, como ustedes como desde esa parte imparcial, como fuera del problema, ¿no? Como decimos en psicología, te sales del problema y lo puedes, digamos, como explicar, y con esa explicación, de alguna manera, tú también estás guiando y estás facilitando el buen desarrollo para que lleguen esas personas, ellas mismas tienen que llegar a su propia resolución. Inclusive tú puedes en la intervención, puedes decir, a ver, ¿ustedes qué proponen? ¿No? Es un poco como esta situación de la crianza de los hijos también, ¿no? A veces es bueno pedirles a ellos o a ellas que propongan una solución, porque eso también de alguna manera apuntala el compromiso para que sea positiva la resolución del conflicto. No sé qué te parezca, Iván. No, sí, definitivamente. O sea, sí es como bueno, precisamente esta parte de lo que significa mediar, ¿verdad? No intervenir exactamente en la exacto. conflicto. Nada más, bueno, yo como que enfatizando también la parte de mediar, como siempre en línea SEP, se necesita contar mucho con la colaboración del resto del equipo, ¿no? Sí, eso nada más. Exacto, muchísimas gracias. Claro, exacto, a eso se refiere la guía, ¿no? O sea, no se trata de que no te involucres, sino se trata nada más como de que facilites para que lleguen a la resolución, ¿no? Adecuada de ese conflicto. Gracias, Hugo. Hasta luego. ¿Puedo comentar algo? Sí, ¿eres Beatriz? Es que tengo una compañera, Beatriz Sosa, que quiere participar, está pidiendo la palabra. No hay problema. Sí, muchísimas gracias. Beatriz, ¿estás por ahí?
Hola, sí, buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, un poquito en relación con el comentario del compañero, me ha sucedido esta situación en cuanto a facilitadores que no hacen sesiones y lamentablemente me sucedió en dos módulos seguidos con el mismo grupo. Entonces, en cuanto a lo que, bueno, realmente se empezó a volver un problema cada vez un poquito más grave porque en las sesiones síncronas los estudiantes lo hacían muy evidente. Entonces, en primera instancia teníamos la instrucción de que todo esto que notemos en cuanto a facilitadores, como hemos visto que pues, no somos jefes como tal, le informemos al SAC. Esta fue la primera opción que yo realicé. Sin embargo, no se soluciona, sigue estando esta situación y es cuando, como comenta el compañero, se le sugiere al SAC compartir otras ligas. Yo creo que ahí él sería realmente como el conciliador, porque él tendría que darnos la instrucción, ¿no? De acuerdo a los lineamientos que él tiene, si vamos a compartir una liga, si no, cómo se le va a plantear al estudiante. Una vez que él ya me confirma que sí puedo compartir la liga de otro facilitador, se las comparto y queda pues parcialmente solucionado, ¿no? Porque bueno, tampoco se les expone esto en cuenta, ¿no? Y yo creo que también hacemos mucho la parte de mediación. Lo veo, un ejemplo así muy sencillito es cuando los estudiantes nos solicitan extensiones para las entregas. Claro, ahí no hay más. Se acercan a nosotros, nos comentan el caso y canalizamos con el facilitador, ¿no? Cuando el facilitador, si hay alguna situación muy delicada con algún estudiante que ya detectó que entregó varios trabajos en blanco o que se ha comunicado con él y no ha tenido respuesta, de ahí nosotros podemos platicar al respecto, pero el facilitador, pues, tomando en cuenta como la parte normativa de Prepa en Línea CEP, él considera si entrega la extensión. Ahora, en dado caso que nosotros consideremos que está siendo muy duro, bueno, ya podríamos recurrir al SAC, que yo siento que, como han venido comentando mis compañeros en el chat, él vendría teniendo más la función de conciliador, ¿no? De al final de cuentas decirnos, bueno, que sí, que no y hasta dónde podemos llegar. Sí, estoy de acuerdo, Beatriz, y de alguna manera refuerza lo que ya habíamos comentado con Hugo, ¿no? Y yo espero, de veras deseo mucho que esto que estamos revisando también les ayude a ustedes a clarificar, e insisto, a clarificar hasta dónde, ¿no? Hasta dónde pueden ustedes llegar. De hecho, por ejemplo, en el chat tengo a Cecilia Cejudo que está comentando la importante que en estos casos nosotros no nos volvamos parte del problema y tomemos una actitud propositiva y generar acciones de solución. Me parece que esas son algunas también de las herramientas o de habilidades que tenemos que desarrollar. Y mañana también voy a plantearles algunas para que ustedes tengan como también esta perspectiva y desde luego todo lo que van a revisar más adelante a lo largo del taller, como es la parte de la comunicación y la parte de las emociones, ¿no? Muchísimas gracias, Beatriz. Y entonces démosle la palabra a la otra compañera que estabas esperando, por favor. Isabel. Isabel, adelante, por favor. Mira, en lo que está comentando en el chat y el propio compañero Hugo, me parece a mí, veo la duda de que si somos mediadores o referis o qué, ¿verdad? Entonces, me parece, en mi experiencia, y yo no sé si aquí tú me pudieras ayudar a ver si, o los compañeros, a ver si estoy mal, mediadora, a menudo ante un conflicto, me considero mediadora entre el estudiante y el facilitador. A nosotros nos llegan, pues ahora sí que las bañadas de que el facilitador no me ha calificado, o me calificó injustamente, o no me ha contestado mis mensajes, o canceló la sesión y ni avisó, y bueno, obviamente esos son conflictos de falta de comunicación. Pero, ¿cuál es mi papel como mediadora? Y creo que me ha funcionado bastante bien. Pues apagar fuegos, como decirle al comentarios como, estoy segura de que hoy mismo va a quedar tu calificación, el módulo no se puede cerrar sin que estén todos los trabajos calificados, eso es imposible, tanto por escrito como en las sesiones
o en cuanto a que no contesta, ¿cuál es tu duda? ¿Te puedo ayudar? Es decir, no engancharme en la queja del estudiante para no darle como, no echar fuego a su enojo, sino buscar la solución de manera como light y evitar que se vaya ni al SAC, no porque eso esté prohibido ni mucho menos, sino porque se puede resolver sin hacer tanta alaraca, a menos que fuera un conflicto grave, ¿no? Que eso en como 3 años de prepa, pues nada más dos o tres veces se ha dado. Entonces creo que nuestro papel sí es mediar, sí es apagar fuegos, sí es, ahora sí que sacar la cara por el facilitador, aunque eso no es su trabajo, sus razones tendrá, a veces ni nos lo comunican. Entonces, a mí no me toca tampoco regañar al facilitador, pero sí me toca dar una buena imagen ante el estudiante de la prepa, ¿no? Claro. Eso es lo que yo considero. Y si estoy mal, pues me dicen. No, está bien, Isabel. Yo creo que, muchas gracias. Yo creo que todas las opiniones son oportunas y van aportando mucha luz sobre todo lo que estamos comentando, ¿no? Tenemos a Jesús Cervantes, me dicen que también está como levantando la mano. Jess Cervantes. Ya te puse Jesús, Jess, discúlpame. ¿Estás por ahí para que nos puedas comentar, por favor? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Igualmente, sí, soy Jessica Cervantes. Sí, pues me gustaría, no sé cómo ilustrar o poner un ejemplo de lo que me sucedió. No me acuerdo en qué módulo, pero creo que varias etapas que hoy vimos en la resolución del conflicto se adecuan a este ejemplo. Es un alumno, bueno, Campus 4 son adultos y la mayoría son adultos mayores. Es un alumno que con anticipación me había comentado que no le gustaba el descanso entre módulo y módulo. A él le parecía como demasiado lento cómo se trabaja en prepa en línea. Entonces, de una u otra forma trabajé esta tolerancia a la frustración y trabajé que se ocupara en otras actividades, porque pues iba a ser toda su estancia en prepa en línea, ¿no? Iba a tener una semana de descanso. Entonces, bueno, eso previo. Después se suscitó que con la facilitadora que trabajó en ese momento, me parece que no le contestó de manera asertiva su duda, sino la facilitadora solo le dijo, revisa la sesión síncrona, ahí expliqué todo. Entonces, se sintió mucho y mandó un correo, ¿no? Demasiado agresivo hacia la facilitadora. Este alumno se nota que tiene un lenguaje muy claro, pero además como si fuera de otro nivel, no de un nivel medio superior. Sí. Ella, pero fue muy agresivo. De hecho, quien primero me lo reportó fue la facilitadora y me mandó copia del mensaje, y la verdad sí era pues muy pasivo-agresivo. Sí la estaba ofendiendo. Entonces, me parece como muy importante, porque aquí yo dije, bueno, la historia de vida de los dos, porque también la facilitadora creo que le faltó un poco de asertividad, porque pude trabajar con los dos aislados, ¿no? Primero les pregunté a cada quien qué había pasado, ¿no? Poco a poco dialogando, ya después, bueno, qué ha surgido, cómo te va en el módulo, y ya los dos me dieron su historia, ¿no? Que en cada conflicto hay dos partes diferentes, ¿no? Exactamente, sí. Y se reunían estas historias de vida, ¿no? Que era lo que decías, lo que nos compartías, que tiene que ver mucho el intercambio de historias, las personalidades, y lo que pude hacer, lo trabajé individual, lo que necesitaban pulir sus capacidades, bueno, más bien el alumno trabajar con la frustración, también que pues no tomara esas acciones tan agresivas, y la facilitadora trabajar la asertividad. Entonces, después de que trabajé individual, les pedí que pudiéramos ver las áreas a mejorar en estas figuras, ¿no? En esta relación, y ambos se pidieron disculpas, ¿no? Perfecto. De hecho, con la facilitadora sigo teniendo contacto, porque para ella fue así como muy bueno que hubiera esa comunicación, ¿no? De tomar en cuenta, porque dice que pues muchas veces estas figuras que tenemos a veces es como muy evasivo,
como que de repente los tiempos en línea son más rápidos, o se pasa muy rápido la semana, el módulo también va volando. Entonces, que no había tenido tanta respuesta o tanta presencia del tutor. De esta forma, creo que se ilustra un poquito, pero sí tiene que ver con que las dos figuras se prestaron, ¿no? Exacto, sí. Pero más allá de eso, Jess, yo creo que más que las figuras se prestaran, me parece, no sé si tú estés de acuerdo y las demás compañeras y los demás compañeros, me parece que tu actitud ante la situación, que son parte de estas herramientas que de alguna manera también vamos a hablar de ellas, desde luego sumadas a las de comunicación y a las de manejo de emociones que van a ver ustedes en las siguientes semanas, me parece que tu actitud ante la situación, pues hizo también que de alguna forma, pues llegara a buen término, este conflicto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por plantearnos tu ejemplo, me parece muy acertado. Gracias, Jess. Ok, muchas gracias, seguimos aprendiendo. Ok, muchas gracias. Miren, estamos en los tiempos, más o menos vamos muy bien. Yo creo que hay muchas cosas todavía que ustedes puedan plantear, y por eso precisamente en el planteamiento de la sesión va a haber una tarea que ustedes van a realizar que tiene que ver justo con esto, que ustedes planteen un problema y que ustedes en el planteamiento del problema, ya les decía yo, ya les estoy adelantando de alguna manera la tarea, bueno, les estoy platicando ya de lo que va a tratar, pero se los estoy platicando para que no sientan ustedes también frustración de que todas y todos no puedan a lo mejor participar y comentar acerca de los problemas a los que ustedes se enfrentan a diario con sus facilitadores y sus grupos de estudiantes. Entonces, como tenemos que continuar con la sesión, porque si no nos vamos a ir comiendo como el tiempo, yo quisiera entonces continuar ya más allá de esta parte de preguntas y o comentarios. Me parece, no sé, me parece que por consenso, porque estoy más o menos leyendo también, que estoy desarrollando yo habilidades ya de multitarea con esta situación, ¿no? Y estoy leyendo en el chat que muchas y muchos de ustedes están concluyendo de alguna forma que en su labor de tutora o de tutor, más bien se apunta más a la mediación. Y yo les decía que la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, si ustedes revisan un poco la literatura en relación a los ámbitos escolares, pues es el mecanismo que más se utiliza, ¿no? La mediación. O bueno, de lo que más hay escrito, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, vamos a concluir esta parte de las preguntas. Y porque ya ven que a mí me gusta esto de hacer el cierre también, que yo le llamo un cierre afectivo, en donde ustedes completan una frase. Entonces, voy a los avisos generales. Bueno, les recuerdo revisar los recursos de la plataforma, les recordamos revisar los recursos de la plataforma, y les platicaba yo sobre la actividad. Esta actividad se va a llamar resolución de conflictos en el aula, y básicamente lo que les estamos pidiendo es que realicen ustedes una propuesta de resolución a un caso de conflicto real, y que ustedes se basen desde luego en los mecanismos que revisamos el día de hoy, a los mecanismos alternativos de la resolución de conflictos, y bueno, pues se les pide, esta actividad está más clarificada en la plataforma, en su carpetita se llama tareas, creo, o actividades a realizar. Están las instrucciones como más claras para que ustedes las suban, qué tipo de nomenclatura le tienen que poner, etcétera, etcétera, para que una servidora las pueda leer y las pueda empezar a calificar, y también tienen hasta el domingo para poder subirlas, ¿no? De alguna manera. Mañana tengo la idea de poder revisar 3 casos mañana. En caso de que no me manden todavía nada, pues los revisamos aquí mismo, ¿no? Bueno, ya muchos de ustedes plantearon ahorita ya sus problemas, pero si algunos otros 3 mañana lo queremos compartir, igual de alguna manera lo vamos situando, y quiero entonces, por favor, que vayan pensando cuál sería su propuesta de resolución basándonos en lo que revisamos el día de hoy. Sí, esa sería como la tarea, y
bueno, consulten por favor las especificaciones en la plataforma, como les había dicho, y desde luego cualquier duda, pregunta, comentario, reclamación que tengan, la pueden hacer por correo. Ahí está mi correo electrónico, ¿sí? Bien. Ok. Y bueno, entonces, pues como sí nos vamos a llevar un ratito en esto, quisiera entonces que fuéramos cerrando la sesión de hoy, completando la siguiente frase, ¿sí? Ayer hablamos específicamente de aprendizaje, pero hoy quisiera como que ustedes pensaran más en qué se llevan el día de hoy, ¿no? De esta sesión me llevo, ¿qué se llevan el día de hoy con estos temas que revisamos de los mecanismos alternativos de la resolución de conflictos? Díganme y compártanlo, por favor. ¿Quién dice yo? Adelante. Soy Ana María. Sí, Ana María, dinos. Aprendí la importancia de la comunicación asertiva. Gracias. Ok, entonces te llevas la comunicación asertiva hoy. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Por favor, de esta sesión me llevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Gustavo Villagrana. Yo me llevo una concepción más específica sobre lo que es un conciliador y un mediador. Exacto. Ok. Muchísimas gracias. Gustavo, ¿verdad? Así gracias. es. Gracias. Bien, ¿quién más quiere participar? Que completando la frase de esta sesión me llevo. Me llevo que soy mediadora. Gracias, muchas gracias. Ok, ¿quién más? Yo me llevo la importancia de nuestro papel como mediadoras y la oportunidad de poder poner en práctica todas estas herramientas que acabamos de ver. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Quién más quiere participar? Bueno, están anotando también en el chat. Me da mucho gusto. Nunca ponen una sola palabra, siempre ponen más, pero está bien. De esta sesión me llevo. ¿Quién más? Preguntan si habrá liga para registrar asistencia. Que no, a través del chat. Que va a ser a través del chat. Sí, ¿quién está por ahí? Deyanira Colín. Hola, Deyanira, dinos, ¿qué te llevas hoy de esta sesión? Hola, me gustó mucho la sesión y me llevo lo que es la parte de la legalidad, en la cual tendríamos también que profundizar para, bueno, yo me lo llevo también para, profundizar y ver específicamente qué leyes son las que nos ayudan a defender esta parte de mediación del conflicto. Ok, o sea, ¿a ti te gustaría profundizar todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico? Sí, para, también tener como base y explicarle a las personas como sus derechos y todo esto, que también no es así como que ahí es un conflicto y ya, sino que tiene la seriedad pertinente a toda esta situación. Sí, Deyanira, gracias, sí. Y la normativa específica de la institución y lo que compete a la prepa en línea, ¿no? A mí me parece, bueno, yo estoy segura que muchas y muchos de ustedes ya la conocen, ¿no? Porque la tienen que manejar de alguna manera. Sí la conocemos y, bueno, también muchos facilitadores la desconocen. Bueno, te digo un caso un poco rápido de un facilitador que en una ocasión no era asertivo con los alumnos, les contestaba feo en el foro, en sus mensajes, en su retroalimentación, era un poco agresivo. Incluso en una sesión virtual a la que convoqué a los facilitadores a ver cómo íbamos a trabajar durante el módulo con Misak, estaba acostado en su cama y no le tomaba como que la seriedad necesaria a lo que es nuestra labor de facilitador o tutor, o sea, la seriedad que conlleva el trabajo. Sí es en línea y todo, pero tenemos como cierto perfil y cierta imagen que cuidar, como estos lineamientos que somos un ejemplo y que somos un modelo para los estudiantes.
Exacto, sí, sí. Muchísimas gracias, Deyanira. Gracias. Gracias. Bien, ¿quién más quiere participar con el cierre de esta sesión? Me llevo, estoy desde luego dando, como puedo, leyendo también el chat, ¿no? Yo, y bueno, buenas tardes. A ver, sí, ¿quién habla? Soy Aldo Adrián López. Hola. ¿Qué te llevas de esta sesión? Yo me llevo que hay que tener claridad entre mediador y conciliador para no generar un conflicto de comunicaciones y con eso agrandar el problema que se esté presentando. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Aldo Adrián, sí. ¿Quién más? Estaba por ahí, escuché otra voz. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Tengo adelante. una pregunta. Sí. Perdón, me salgo un poco del tema, pero en cuanto a la tarea del video que nos dejaron, dice en las indicaciones que mande un video de 3 a 4 minutos en el que describa con tus palabras, que describas con tus palabras qué es un conflicto. Ajá, nada más eso. Sí, así, con tus palabras. Después de haber revisado el tema ayer en la sesión, a mí me parece que es importante que convirtamos en nuestras propias palabras aquello que lo aprendimos, ¿no? Es parte de lo que llamamos el famosísimo aprendizaje, claro, sí, ¿no? Y cómo identificarlo. Significativo, situado. No nos pasamos al tema que vimos ahora, por ejemplo, del triángulo de la violencia, del iceberg, etcétera. Ese no entra en esta primera tarea. No, digamos que nada más lo único que se les pide, por favor, es que ustedes en sus propias palabras digan o describan lo que es un conflicto. Y cómo identificarlo. Perfecto, me queda claro, gracias. Sí, de nada, Isabel, gracias a ti. Bien, una participación más. ¿Quién más quiere decir? Sí había por ahí alguien, ¿no? Creo que quería... Sí, adelante. Mi nombre es Erika. Sí. Yo me llevo que, además de ser guía del proceso de aprendizaje, me doy cuenta que también soy guía en la solución de conflictos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Erika. Efectivamente, ya lo tienen más claro. Qué bueno. Gracias. Gracias. Bien. Una más. Ya me gustó. Una más. ¿Qué me llevo de esta sesión? Me llevo... Desde luego, aumentado todo lo que están comentando en el chat. Muy bien. De esta sesión me llevo una más, por favor, una participación más para hacer el cierre. ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, pues miren, yo como gran conclusión de esta sesión, me parece que, fíjense que recuerdo haber leído en el chat de ayer alguien que preguntaba ¿cómo se hace para que un conflicto se hiciera constructivo, ¿no? Y entonces ayer no hubo respuesta a esa pregunta porque me parece que con la revisión que tuvimos ayer de los temas, específicamente de estos métodos, de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ahí me parece que ya podría existir de alguna manera la respuesta a esta pregunta de cómo se hace un conflicto constructivo. Pues cómo se hace, pues mediando, cómo se hace adaptándonos también a las situaciones, conociendo a fondo los problemas y las partes, como ya ustedes bien lo dijeron, generando canales de comunicación, ¿no? Tanto asertiva como canales más puntuales o mejor estructurados para adquirir mejor la información de las partes, ¿no? Y también me parece que me gustaría también mencionar que es importante saber hasta dónde están nuestros límites también dentro de nuestras funciones como tutora y tutor, dentro de nuestra comunidad educativa, y que entonces saber, como decía yo ayer, de alguna manera, detectando ciertas necesidades muy específicas de nuestros estudiantes y de igual forma derivar, ¿no? De aprender a derivar y aprender a no cargarnos, como por aquí lo decían también en el chat, a no cargarnos con todo la situación conflictiva o el problema, ¿no? Y
me parece, en este punto, me parece que sería importante que ustedes crearan redes de apoyo también con otras instituciones, ¿no? Como se hacen en otros contextos escolares, en donde se hacen redes de apoyo con otras instituciones, a donde también podemos derivar y podemos ayudar a nuestros estudiantes a superar sus propios problemas o sus propios conflictos, si van más allá de nuestros propios límites, dentro del contexto de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante hacer esta anotación puntual de esta parte, ¿no? Y me parece, ya para finalizar, y mañana voy a hablar también un poco de esto, recordar siempre el buen trato, ¿no? El buen trato hacia nosotros mismos, nosotras mismas, hacia nuestras y nuestros compañeros, con otros tutores, con los mismos supervisores de la calidad y desde luego con todo el estudiantado y con las autoridades también con las que tenemos contacto, ¿no? Entonces somos una comunidad, estamos colaborando todas y todos para alcanzar las metas que se propone esta modalidad. Y me parece que en ese sentido, bueno, pues siempre hablo en todos los espacios donde puedo de esta posibilidad del buen trato, ¿no? Que nos tratemos bien, que siempre busquemos tolerancia, cordialidad, todos estos conceptos que de alguna manera los hemos estado manejando desde la visión de los derechos humanos, desde la visión de la educación para la paz, desde la visión también de otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si me falte algo, indíquenmelo, me parece que estaríamos ya como llegando al final de la sesión y entonces les pido por favor que nos veamos mañana a la misma hora, en el mismo canal, a las 6 de la tarde y estemos finalizando ya con esta parte del taller. Muchas gracias. Bueno, pues déjenme acercarme un poquito a la cámara. Bueno, pues muy buenas tardes y bueno, estamos haciendo el cierre de nuestra segunda sesión y rescataremos varios de los comentarios que ustedes nos hicieron. Me parece que esta sesión pues vaya, nos abre como muchas ventanas a muchas posibilidades, estrategias que pueden ustedes implementar en esta labor que tienen como tutores y pues yo lo único que quiero como rescatar de estos comentarios que estaban haciendo es que efectivamente como tutores y tutoras es muy importante no solo valorar o no solo trabajar en el aspecto de promover estrategias a nivel cognitivo para el aprendizaje, sino también ver a nuestro estudiante como este ser integral en donde existe también esta esfera emocional, esta esfera conductual, esta esfera en donde va inmerso todas estas relaciones e interacción con el otro y pues bueno, que también nosotros por ser guías de estos estudiantes, pues nos toca también, ¿no? El brindarles estrategias que les permitan tener una mejor convivencia y pues bueno, eso nos va a permitir también potencializar sus aprendizajes, no solo a nivel educativo, sino aprendizajes en cuestión de conocerse a sí mismos y bueno, de interacción social. Entonces, bueno, pues nos dio mucho gusto estar esta tarde con ustedes y estaríamos viéndonos el día de mañana para poder tener nuestra tercera y última sesión de esta semana y pues invitarlos a que realicen sus actividades. Y bueno, pues de parte de la Coordinación de Tutoría y Servicios Estudiantiles les damos las gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotras, con Sara, que está por acá, y bueno, con su servidora. Preguntan si habrá liga de... Mi nombre es Sara Emilia Montiel Arias, a sus órdenes. En la plataforma pueden ver mi perfil, ahí les escribo un rollo sobre mí y estoy a sus órdenes igual por correo. Muchísimas gracias y buenas noches, que tengan todas y todos. Hasta luego. Y bueno, pues hasta luego.